estar al costado del camino como el ciego Bartimeo. Estaba al costado del camino y el Señor mismo llamaba a la reflexión y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate vos, el ciego estaba al costado del camino y Jesús dice, yo soy el camino. ¿Qué representaba Bartimeo? Aquellos que están alejados de Cristo, a un costado de Cristo, que no lo siguen a Cristo en el mismo camino. Eso hablamos el domingo. Hoy quiero hablarte acerca de por qué uno es seguidor de Cristo, por qué uno sigue a Dios, por qué uno habla de Dios. Y el Salmo 103, quiero que vayas abriendo tu Biblia en el Salmo 103. Es un salmo hermoso, escrito por el rey David, el salmo del rey David, que en los primeros 5 versículos habla de algo maravilloso y da una revelación en su palabra maravillosa y te habla explícitamente acerca de los beneficios, escúchame bien, de los beneficios de acercarte a Dios. Hoy por hoy que tal vez estás mirando por casualidad, entre comillas casualidad, porque el Señor tal vez te ha dicho, entra aquí en este video, entra aquí en este vivo. Pero si estás mirando y estás teniendo tal vez tu primera impresión o la primera vez que escuchas hablar de Dios, quiero decirte que hay beneficios en conocer a Dios, hay beneficios en seguir a Dios. ¿Por qué debo seguir a Dios? ¿Por qué debo seguir a algo que no veo? Eso es de loco seguir. Eso es de loco seguir a algo que no se puede ver, que no se puede tocar. La misma palabra lo dice que es por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en este tiempo en donde está todo este caos, todo generalizado, todo este miedo, toda esta tristeza, esta tribulación, tenemos que tener fe. Fe en que Dios está tomando el control de esta situación. Y en la medida en que le puedas creer, yo estoy convencido en que esta situación de muerte, bajo la voluntad de Dios, no va a afectar a tu casa, no va a tocar a tu casa. Vamos a la palabra de Dios, quiero compartir. Salmo 103. Escucha bien. El Señor decía a través del corazón de David, y voy a leértelo aquí en la traducción al lenguaje actual. Siempre me gusta leerla. Esperas un segundo hasta que encuentre. No lo tomo en cuenta, perdón. Salmos. Aquí estamos. Salmos 103. Me dicen por favor si se está escuchando bien, si está saliendo bien la transmisión. Nos interesa. Amén. Ahí estamos. Salmo 103. Dice así. Salmo 103. 103. A ver, ahí estamos. Perdón, un segundo. Bendice alma mía. Amén, ahí estamos. Salmo 103. La Biblia, versión Reina Valera, 1960. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor nuestro Dios. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esto decía el rey David. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hasta ahí nomás la primera parte. Yo me lo imagino al rey David escribiendo este salmos en un momento en que tal vez su ánimo estaba por el piso, en un momento en que la angustia estaba en su vida, la angustia, la tristeza, la tribulación, la duda, el temor, muchas situaciones que tal vez estaba pasando el salmista en ese momento, el rey David en ese momento.
Tal vez estaba pasando por mucha situación, por una situación de temor, por una situación de miedo como la que estás pasando vos hoy, tal vez. Y tal vez había llegado a tal situación que no tenía ni siquiera ganas de escuchar de Dios. No quería que nadie le hable de nada, porque para él ya, como puede ser para vos hoy, ya como que la vida puedes decir no tiene sentido. Esto ya no tiene sentido, esto ya no se frena a nadie, nos vamos a morir todos y este es el fin del mundo. Puedes estar pensando eso. El salmista aquí estaba tal vez con el ánimo por el piso, sin esperanza, sin fe, triste, atribulado, acongojado. Y él mismo, fíjate lo que dice: bendice, alma mía, al Señor. Él mismo como que se estaba autoayudando, dándose fuerzas a sí mismo, como obligando a sus sentimientos, a su parte carnal, de que no tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de levantarse, ni de salir, ni de comer. Estaba en un estado tal vez depresivo. Y él mismo dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, vuelve a decirlo al Señor, y no te olvides de ninguno de los beneficios del Señor. Y hacia ahí es donde te quiero llevar. ¿Cuáles son los beneficios de conocer a Dios? Quiero ir rápidamente con esto. Y según la palabra de Dios, vamos a ver qué dice. El primero de los beneficios de conocer a Dios está en el versículo 3. Y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Como dice la palabra, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Es necesario. Decíamos el domingo: si mi pueblo se humillare, aquel que me invoca, si se humillare, postrare su rostro y se apartara de los malos caminos, reconoce su pecado, se vuelve a mí, yo lo perdonaré y sanaré su tierra. Crónicas. Hoy el Señor nos dice que uno de los beneficios de conocer a Él es que Él puede perdonar todos tus pecados. Es necesario que nos acerquemos a Dios, porque según el salmista, Salmo 103, versículo 4, el primero de los beneficios es: Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Quiero que lo anotes por ahí para no extendernos, pero el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19 dice: el mundo carga con sus pecados y no sabe cómo pedir perdón a Dios. Se hace una pregunta, Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Dios es tan misericordioso, hermano. Léelo, anota Miqueas 7, 18 y 19 y después léelo mejor en tu casa. Pero aquí lo que está diciendo es que el Señor detiene su enojo y se deleita en las personas que tienen fe en Él, en las personas que lo buscan de corazón, en las personas que se convierten a Él, que se humillan, que reconocen ser pecadores. El Señor se deleita en esas personas. El primer beneficio de conocer a Dios es que Él perdona todos tus pecados. El segundo beneficio de conocer al Señor, en el mismo versículo 3, primero dice: Él perdona todos tus pecados. La segunda parte del versículo dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Fíjate que está hablando, el Señor nuestro Dios no es un Dios a medias, no es un Dios mediocre. Él cuando hace las cosas las hace completas. Versículo 3, perdona todos tus pecados. No es que perdona algunos pecados y algunos no. Perdona todos tus pecados cuando vienes con un corazón sincero delante de Dios y le dices: Señor, reconozco que anduve mal en estos caminos, pero quiero que me perdones mis pecados. Y como una y otra vez decía el Señor Jesús en su palabra: vete y no peques más. Él perdonaba los pecados, pero decía algo muy importante:
vete y no peques más. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias, absolutamente todas tus dolencias. La palabra, anotalo por favor también, Éxodo 15, 26. Decía así el Señor: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a los mandamientos, y los guardas en tu corazón, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Nosotros conocemos como Jehová Rafa, Jehová el sanador, Jehová Yahvé el Señor, nuestro Dios. Si oyeres atentamente la voz de Dios para obedecer, para hacer lo recto delante de Él, para cumplir los mandamientos, para cumplir todos sus estatutos, el Señor te dice que ninguna enfermedad, que ninguna plaga que Él ha enviado al mundo, porque Egipto representa el mundo, ninguna plaga que Él ha enviado al mundo le va a enviar a aquellos hijos que se arrepienten y que buscan de Dios, porque Él es el Señor tu sanador. Otro de los beneficios de Dios, de estar con Dios, es que Él es el que sana todas tus dolencias. Tercer beneficio, hay mucho más acerca de esto, pero quiero ir un poco rápido con esto. Tercer beneficio, dice en el versículo 4, Él, Dios, es el que rescata del hoyo tu vida. Aquí la palabra hoyo, la palabra hueco en otras versiones, versículo 4, literalmente habla de la muerte, del hoyo de la muerte, el hueco de la muerte. En otra versión dice: me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Cuando la palabra ya habla de hoyo, significa muerte, significa sepulcro, significa que el Señor nos está rescatando de la muerte, no solo física, sino de la muerte eterna. Anota este versículo bíblico, Efesios capítulo 2, versículo 4. Dios es un Dios rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en el pecado, y por gracias ustedes han sido salvados. El pecado, querido amigo que me estás viendo del otro lado, el pecado trae una muerte espiritual para tu vida. El pecado te separa de Dios. Es por eso, y es importante y es necesario, que en este tiempo nos acerquemos a Dios. Muchas veces puedes decir: Señor, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué te has alejado? Y no es que el Señor se aleje de nosotros, es que nosotros nos hemos alejado de Dios. Santiago lo dice, Santiago es muy claro, no es que el Señor se ha alejado, sino que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y como dice aquí la palabra, Dios es tan rico en misericordia que por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos en el pecado. Él murió por nosotros, por gracia. Aquí no interesa que seas buena persona. Algunos pueden decir: bueno, yo no me voy para la iglesia, no creo en Dios, pero soy una buena persona, hago buenas obras, tal vez me acuerdo de las personas en necesidad, le doy una limosna, le doy un alimento. La palabra nos enseña que no es por obra, no es porque seas una buena persona, una mala persona. El Señor entregó su vida por gracia. Gracia significa regalo inmerecido, algo que no nos merecíamos por nosotros mismos, pero sin embargo el Señor lo hizo. Ese es el amor que el Señor demostró en la cruz del Calvario. El tercer beneficio de conocer a Dios, entonces, sería que Él te rescata de una muerte eterna y también de una muerte física. Cuarto beneficio de conocer a Dios está en el versículo 4 también. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Fíjate vos, el Señor te corona de favores y de misericordias. Lo que profesamos esta fe, los que profesamos, los que seguimos a Cristo, estamos seguros de lo que dice el Salmo 23. El Señor es nuestro pastor y nada me falta, ni me va a faltar. Él es el que nos sustenta, amén. Él es el que nos guarda. Él es el que está siempre con nosotros. En este tiempo en donde el mundo está un caos, el Señor no te va a abandonar. Salmo 23. El Señor es mi pastor
nada me faltará. Y fíjate lo que dice aquí, que otro de los beneficios es que Él nos corona de favores y de misericordia. Misericordia. A los hermanos de aquí he predicado acerca de la misericordia y rápidamente algunos piensan que la empatía y la misericordia. Yo considero que la empatía es ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro siente. Tal vez pueda decir, hoy estoy pasando una situación que no tengo trabajo y no sé qué hacer para llevar alimento a mi comida, a mi familia. Y vos les puedes decir que tal vez has estado en un tiempo, en esa situación, puedes decirle, te entiendo lo que está pasando. Eso es tener empatía por el otro, entender al otro por lo que está pasando. Pero tener misericordia por el otro es ir un poco más allá de tener empatía. Tener misericordia es decirle, entiendo por lo que estás pasando y decime qué puedo hacer por vos. No solamente quedar con el entiendo lo que te está pasando, no solamente tener empatía y decir te entiendo lo que está pasando, sino tener misericordia y decir qué puedo hacer por vos. Te invito a mi casa, vamos a comer. En donde comen uno, comen dos. Lo decía mi madre, lo decía mi padre, lo decía mi abuelo. Donde comen uno, comen dos. Hasta 3, 4. Amén. Amén. Que puedas mirar a tu alrededor, no solamente mirar en la situación en la que te encuentras, sino empezar a mirar para los costados y vas a encontrar que hay muchísima gente más necesitada que vos. En este tiempo en donde tenemos que demostrar el amor de Cristo hacia los demás. La palabra dice, Él te corona de favores y de misericordia, nos da cosas y nos da esa misericordia que necesitamos. ¿Por qué necesitamos misericordia? Porque es muy fácil por ahí dar a quien nos da. Es muy fácil devolver un favor. Es muy fácil hacer un favor a alguien que nosotros por ahí sabemos que nos va a devolver un favor. Pero qué importante es darle a alguien o darle a aquel que vos estás sabiendo que no tiene manera de devolverte. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Es lo que Dios hizo por nosotros. Entregó a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Dice Juan 3:16. De tal manera nos amó que Él entregó a su único Hijo para que muera por nosotros, para que para que todos se salven. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿nosotros de qué manera podemos retribuir eso que el Señor hizo por nosotros? No hay nada que nosotros podamos hacer para retribuir lo que el Señor hizo por nosotros. Eso es tener misericordia. Esa es la misericordia que el Señor tuvo por nosotros. Por vos, por mí, por aquellos aún que dicen que no existe Dios, aún por esos. El Señor murió por ellos. Pero fíjate que aquí el cuarto beneficio es Él nos corona, Él pone... nos llena de favores, nos llena de misericordia, porque como te decía, es muy fácil dar a quien nos da. Pero qué bueno sería que en este tiempo demos a aquella persona que nosotros sabemos que no nos va a poder retribuir lo que le estamos dando, pero más aún darlo por esa simple sensación de decir, quiero hacer lo que Cristo me mandó hacer. Amén. Misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Si lo quieres resumir en una definición, misericordia es inclinarte a sentir lo que siente el otro, pero también hacer algo para que de una u otra manera salga de esa situación y ofrecerle tu ayuda. Y el quinto beneficio que te quería hablar, versículo 5. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él nos hace de modo que podamos vivir en una constante bendición. Él es el que nos da fortaleza. Él es el que pone las palabras justas en nuestra boca. Él es el que nos fortalece en este momento de desánimo, en este momento de tristeza. El que va a traer las fuerzas que está necesitando es el Señor, nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Esta palabra es la que quería compartirte. Hay mucho más para hablar de esto, pero no lo quiero hacer extensivo, porque sé que hay personas tal vez que no están acostumbradas a escuchar tanto tiempo un mensaje, y estos vivos, hermanos, estas transmisiones
están especialmente para aquellas personas que no conocen de Cristo. Y yo sé que lo van a compartir, y te pido que lo puedas compartir. En este momento, mientras estés mirando el vivo, lo puedes compartir con algún contacto que puede creer o no, pero seguramente va a ser de bendición. Lo bueno es que este video queda colgado en la red y lo pueden ver en cualquier momento. Así que qué bueno que lo puedas compartir y que puedas hacer algo.